Costa Rica irá al balotaje luego de que ninguno de los 25 candidatos a la presidencia del país alcanzara el 40% de los votos necesarios para ser declarado ganador en esta primera vuelta de ayer domingo. El próximo 3 de abril entonces se enfrentarán en las urnas el expresidente José María Figueres Olsen y el economista Rodrigo Chávez. El abstencionismo fue otro protagonista de esta jornada. Más del 40% de los votantes no asistió a las urnas, en lo que sería el número más alto de la historia de ese país. Para ello, entonces, quiero saludar a nuestra segunda invitada. Ella es María Fernanda Bustamante, politóloga y analista. Gracias, María Fernanda, por estar aquí con nosotros en Directo América de France 24. Muy buen día. Le pregunto entonces el balance de esta primera vuelta de elecciones en Costa Rica. Buenos días, Raúl. Un gusto estar acá. Sí, claro, ante el abstencionismo que tenemos en el país, es realmente preocupante cómo se va a elegir al presidente finalmente en la segunda ronda. Y además de esto, preocupa muchísimo los retos a nivel país con tanta participación ausente. Es decir, la pandemia ha hecho que la gestión política sea más complicada. Y si sumamos que la tendencia política de Costa Rica no es estable, es decir, después de que vencimos el bipartidismo en el año 2000, todavía no hay un grupo o un bloque político que ofrezca un proyecto cuya representación sea amplia, tenemos una tarea muy complicada para abril. María Fernanda, ¿por qué tanta abstención? ¿Por qué tan alta? Digamos que, ¿qué porcentaje de la población, o mejor dicho, qué parte de la población es la que más se abstiene? Digamos, en este caso, pueden ser los jóvenes. ¿Por qué se está dando este fenómeno? Claro, como le contaba, el abstencionismo en este país empieza por ahí del 1948 y se mantiene hasta 2002. La política tradicional, en ese sentido, los votantes con mayor edad, los adultos, tienen una fuerte tendencia a asistir al voto. Sin embargo, aquel voto joven no tiene este arraigo cultural, no tiene este arraigo histórico. Y ha sido muy complicado para los partidos posicionarse o ser atractivos para el voto joven. Y además de esto, en esta campaña tuvimos 25 opciones políticas para gobernar. De estas, Rodrigo Chávez fue quien salió beneficiado con un discurso económico, con un discurso de atender a la principal necesidad del país en este momento, porque ya teníamos un déficit fiscal alto. Sin embargo, también ahora va a ser muy interesante ver cómo se reacciona con una segunda vuelta con Rodrigo Chávez, porque es su primera vez y también es la primera vez donde el electorado va a tener que decidir si una figura tradicional o una figura, entre comillas, novedosa es lo que prefiere a nivel electoral. Digamos, María Fernanda, entonces, ¿qué podría pasar el próximo 3 de abril? ¿Se puede mantener entonces las cosas como están? O sea, digamos, José María Figueros, que ganó en esta primera vuelta, ¿sería un posible ganador o pudiera ocurrir lo que estábamos hablando, que Rodrigo Chávez remonte y pues, digamos, gane la presidencia en esta oportunidad? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo se puede comportar Costa Rica en este próximo 3 de abril? 3 de abril, perdón. De acuerdo. Bueno, de momento el resultado preliminar lo obtuvimos ayer, cerca de las 11 de la noche fue el último corte. El resultado definitivo comienza a partir de mañana, mediodía. Sin embargo, podemos decir que el candidato José María Figueres tiene los 70 años del partido en existencia y en ejercicio a favor. En cambio, Rodrigo Chávez tiene esta primera experiencia y en esta primera campaña ha sido altamente criticado por las denuncias comprobadas de acoso en la institución del Banco Mundial. A nivel país, por supuesto que esto ha sido una crítica importante para los sectores jóvenes, para los sectores feministas. Entonces, quizás de momento, de forma preliminar, puede que Rodrigo Chávez repunte con su afiliación o su simpatía. Sin embargo, como le repito, el candidato José María Figueres tiene una alta data y tiene una base electoral muy amplia en el país.
por lo que dependerá totalmente de sus participaciones públicas en estos 2 meses. Vamos a ver entonces qué va a pasar el próximo 13 de abril. Todo puede pasar, pues hay que esperar ese día para ver quién va a ser entonces el próximo presidente de Costa Rica. Y le pregunto entonces, ¿cuáles son los retos que tiene que afrontar este próximo mandatario? ¿Cómo deja el país el presidente Alvarado? Es una situación bastante compleja. De hecho, en el electorado, el partido oficialista no llega al Congreso, no logra ni siquiera un escaño, lo que refleja, digamos, la apatía que siente el electorado por su administración, que duró 2 años en el poder, y también ante la pandemia, el déficit fiscal que teníamos en el 2017, el índice de desempleo, las faltantes estructurales en términos de desarrollo humano, son principalmente los retos que deben encaminarse para la nueva administración, independientemente de cuál sea el candidato que llegue a ocupar la presidencia. Por otro lado, preocupa de sobremanera cuáles van a ser las acciones de largo plazo una vez que hemos ya atravesado los 2 años de pandemia en el país, ¿verdad? Y a nivel mundial. Entonces, vamos a tener una asamblea, ya se conoce, una asamblea altamente multipartidista, lo cual va a dificultar los acuerdos, y en este sentido vamos a experimentar las problemáticas que tenga el Poder Ejecutivo para negociar estas acciones a largo plazo. María Fernanda, usted hablaba de la Asamblea y quiero ahondar en este punto. Entonces, ¿cómo quedan ahí las fuerzas políticas representadas? ¿Qué lectura le podemos hacer también a las elecciones del legislativo? Correcto. Bueno, las elecciones del legislativo, como decía, son altamente multipartidistas. Ningún partido político logra avanzar proyectos por sí solo, todos son dependientes. En este caso, la bancada del candidato a la presidencia, José María Villalta, es la mayor, que ronda entre los 17 diputados, porque en Costa Rica el Congreso está compuesto por 57. Son relativamente pocas personas. Le sigue en este momento su rival, Rodrigo Chávez, y posterior a esto tenemos a un partido tradicional que hace por lo menos 4 administraciones no tenía mayoría ni cerca en el Congreso, que es el Partido Unidad Social Cristiana. Como le repito, un dato interesante es que el partido oficialista, que hoy todavía está en ejercicio, no llegó a concluir ni siquiera un escaño en la Asamblea. María Fernanda, ya por último le quiero preguntar cómo están las calles de Costa Rica, qué dice la gente, ¿están realmente ya pues cansadas de la política? O sea, ¿cuál es la lectura que le hace a la sociedad costarricense en este momento para también así saber cómo puede reaccionar el próximo 13 de abril? Claro. En términos generales, en Costa Rica, las personas que votan lo hacen de una manera pacífica, con felicidad. Todas las encuestas apuntan a que el costarricense siente este deber cívico de votar. El día de ayer las calles estaban bastante concurridas, no había restricción vehicular, entonces también se pudo observar en todos los cantones, distritos y provincias de este país algún nivel de movilización. Sin embargo, tras el resultado, como es muy tarde en la noche, Claro. ya hoy podemos observar las primeras reacciones de quiénes van a segunda ronda, cuáles son los argumentos. También podemos observar que hay las críticas Sí. o las contradicciones que tenemos contra los el posible presidente de este país se están haciendo notar.